Abriremos la sesión de la tarde con la charla de David González Álvarez, arqueólogo del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. David también podemos hacer como con Jesús de todos los sitios en los que has trabajado. A mí el que más me gusta es el que trabaja en Bavia, que es ese lugar en el que muchas veces estamos y que realmente existe y está trabajando en Bavia. Y nos va a hacer una perspectiva, yo creo que bastante genérica de las comunidades del noreste ibérico. No sé si en representación también de Roman Army o no, nos contarás, porque bueno, están detrás de todos estos proyectos de identificación de campamentos, también junto con Jesús o Costa, que lo tenemos exiliado y demás. Y nada, te cedo la palabra cuando quieras. Vale, pues nada, muchas gracias. Lo primero, gracias a Yago y a Sergio por la invitación, porque la verdad es que es un placer acercarse hasta Gasteiz y poder discutir estos temas. Y sí, como decía Sergio, me toca a mí contaros la película, pero esta película os la podrían contar de manera muy semejante otros colegas con los que venimos discutiendo estos temas, ¿no? Hace muchos años discutí mucho sobre estos temas con Carlos Marín, que hoy está en Uruguay, y en los últimos tiempos pues discuto bastante con José Costa, que trabaja en Salamanca, aunque ahora está en Eslovenia, con Jesús, con Joao Fonte y con otros colegas que colaboramos en un colectivo así informal que tenemos, que es Roman Army, que nos conocen por encontrar muchos sitios militares romanos y que en los últimos años nos han dado muchas alegrías, y a otros que nos dedicamos a los castros nos han amargado bastante la existencia porque hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no?, a procesar todos estos datos. Pero en el fondo, un poco lo que vengo a plantear hoy al debate es cómo un cambio de paradigma en cuanto a la comprensión de la presencia militar romana en el noroeste de la península nos fuerza a trabajar de manera distinta con lo que conocíamos. Y sobre todo nos debe forzar, que es algo que, como os decía, pues quizá el caudal de datos nos ha bloqueado un poco cómo procesarlo, pero nos debe forzar a replantear algunas de las premisas que teníamos a la hora de construir nuestros proyectos de investigación sobre la extensión del Estado romano, las transformaciones que vive el noroeste de la península a partir del cambio de era, ¿no? Entonces, pues bueno, sirva esta presentación firmada por mí, pero que en realidad aquí hay voces y acentos de mucha otra gente. Como sabréis, pues eso, en el noroeste de la península, en lo que hoy es el norte de Portugal y de Cantabria hacia el occidente, en la vertiente cantábrica, pues la investigación arqueológica ha construido un topos historiográfico, ¿no? Ha identificado una de estas culturas arqueológicas, de las cuales el castro es el fósil director para un largo periodo cronológico que arranca más o menos del 850 en fechas calibradas antes de Cristo hasta la conquista romana, y que luego va a tener unas ciertas perduraciones, ¿no? Se construye una forma de habitar el territorio, una forma de construir paisajes que está sobre todo expresada de manera magnífica por los propios poblados, ¿no?, por los castros. Y bueno, es un tema que ha atraído la atención de muchos y muchas investigadoras, ¿no? En definitiva, yo que estudié en Oviedo, pues era difícil escapar a los castros a la hora de formarte, a la hora de realizar actividades extraacadémicas, y entonces pues mucha gente de mi generación pues en verdad nos hemos aproximado a este tema de investigación, que a algunos nos sigue apasionando, a otros les aburrió, como Alfredo, ¿no?, que es algo que siempre le planteo. En definitiva, sobre los castros, sobre la Edad del Hierro, sobre estas comunidades previas a la extensión del Estado romano, se debate bastante en los últimos años. Y de hecho, desde otras partes de la península y desde otras partes de la Europa templada, se suele seguir con cierta atención los debates que se están produciendo en el noroeste de la península en torno a estas sociedades. En torno a por ejemplo, a la superación del concepto cultura castreña, ¿no?, profundamente histórico-cultural, y que en los últimos años está siendo matizado, enfatizando, por ejemplo, la diversidad geográfica y cronológica a la hora de comprender estas sociedades. En torno a la organización social de estos grupos, son sociedades jerarquizadas, cómo funcionan, cómo gestionan el poder, son igualitarias, este tipo de cuestiones. Acerca de temas como el papel de la etnicidad en la construcción de sus identidades, o el papel de la guerra y el conflicto a la hora de lidiar las tensiones en esa gestión del poder sociopolítico. También acerca de los procesos de humanización de los paisajes culturales, todas las relaciones de las comunidades con su medio, con su entorno, y otros temas, ¿no?, pues como sobre todo la escala de la producción, el impacto o la relevancia de las relaciones a larga distancia, tanto con el Atlántico como con el Mediterráneo. Y por último también sobre las formas, subrayando el plural, de la romanización en ese territorio, ¿no?, que supuso los contactos con Roma y después la conquista,
y la integración en una nueva realidad sociopolítica y administrativa, ¿no? Cómo podemos leer esto en clave interpretativa y comprender pues, un proceso histórico que no necesariamente es muy complejo. Pero bueno, esa es la parte bonita, sí, discutimos de muchos de estos temas y nuestros colegas en otras regiones pues, le prestan atención a los debates que mantenemos acerca de ellos, pero en verdad la mayoría de nosotros estamos excavando más castros, porque es que en el noroeste de la península estos debates se producen, pero no son mayoritarios aún. Yo creo que la mayor parte de nuestros colegas siguen más preocupados de tener más fechas de radiocarbono, de identificar mejor las cerámicas y de tener más cabañas a la vista en su castro de referencia, y en verdad estos debates siguen teniendo un alcance limitado, circunscrito fundamentalmente al ámbito académico y además a ciertos ámbitos académicos. Es una cuestión que simplemente, quiero decir, no es buena, mala o peor o mejor, sino que es una cuestión que ejemplifica cómo funciona el sistema profesional y científico alrededor de la arqueología. Y simplemente creo que es algo que es importante tener en cuenta. Muchos colegas no les preocupan demasiado estos temas, ¿no? Entonces, pues simplemente pues, recordarnos de que debates como el que vamos a tener en esta sala siguen siendo minoritarios o siguen teniendo un protagonismo pequeño para algunos de nuestros colegas, para algunas de nuestras colegas y también, sobre todo, para las administraciones y las administraciones que gestionan el patrimonio o las que son encargadas de visibilizarlo, difundirlo en la sociedad. Algunos temas claves un poco para las cuestiones que voy a comentar a continuación es que sí que hay uno de los debates que quizá es de los más interesantes porque es quizá el más macro, el que más ramificaciones tiene, es acerca de cómo se gestiona el poder en las sociedades que habitan los castros durante el primer milenio antes de Cristo, ¿no? Y en verdad en las últimas 3-4 décadas ha habido un montón de propuestas que fundamentalmente lo que han tratado es de romper esa visión piramidal de las jefaturas célticas que protagonizaban fundamentalmente los relatos de la arqueología histórico-cultural y en cierta medida de la arqueología positivista acerca de las comunidades de la Edad del Hierro. Y en los últimos años hay un montón de propuestas, o sea, de diferentes autores, propuestas que vienen de diferentes grupos, propuestas que vienen de la misma gente que va renovándose y actualizando, y la verdad es que el debate es bastante vivo y esto es interesante y esto es lo que llama la atención, por ejemplo, de algunos colegas de otras regiones de Europa. Una de las cuestiones más importantes que creo que han ido poniéndose sobre la mesa es que efectivamente la comprensión de la gestión del poder y de las relaciones internas y externas de las comunidades castreñas es una realidad fluida que podemos leer en diferentes claves, cronológicas y geográficas. Y en cierta medida, pues las propuestas de Alfredo de hace unos pocos años han sido algunas de las que quizá lo han aterrizado de manera más clara y más nítida y, por ejemplo, nos han hecho a otros que hemos venido después pues, plantearnos cómo podemos explorarlas en detalle, ¿no? Y cómo podemos verificar o complejizar algunas de estas propuestas que él nos planteaba en su tesis doctoral, ¿no? Y en trabajos posteriores. Y en relación con esto, tenemos una comprensión de estos grupos de la Edad del Hierro que, pues bueno, que está viva, hay diferentes posiciones, hay diferentes propuestas y en todo ello se engarza o conecta con el debate acerca de la romanización, comillas, comillas, de estas comunidades hacia el cambio de era, ¿no? Porque en definitiva, pues de nuevo, pues es un debate que ha ido cambiando en función de diferentes propuestas y en función de diferentes debates que se han ido produciendo. Aunque bueno, en verdad no es tan cambiante porque de nuevo, como os decía, estos debates afectan solo a cierta parte de los protagonistas de la conversación, ¿no? La verdad es que, sobre todo fuera de la academia, la romanización sigue siendo el equivalente a un cambio, a una página que pasas de nuestro libro biográfico territorial y, en definitiva, la romanización pues, es simplemente un paso adelante, un paso evolucionista, ¿no? Además, la romanización se ha leído como un proceso que en realidad no es demasiado complejo por dentro, ¿no? Es simplemente un cambio de una situación A a una situación B y en definitiva refiere pues, a ese momento en el que el Estado romano controló unos nuevos territorios y la gente que vivía ahí pues, vivió distinta. Pero no hay una lectura matizada, compleja de cómo se produce ese proceso, qué factores se pusieron en la mesa para configurar una nueva realidad sociopolítica que surgió tras la extensión del Estado romano en este territorio. Y en definitiva, muchas veces la romanización se convierte en un concepto cronológico, un adjetivo. Es la sala de la romanización en muchos museos, es la etapa de la romanización en los libros de texto de historia en las escuelas o en los institutos, ¿verdad? Entonces, en definitiva, la comprensión de este proceso de cambio sigue siendo bastante rara, fundamentalmente fuera de la academia. Y dentro de la academia, como os decía, es un debate que no ha interpelado a buena parte de la gente que trabajamos en arqueología. En este sentido,
y estoy yendo a simplificar mucho el debate para intentar llegar a las propuestas que quiero presentaros al final, las comunidades castreñas en buena medida son vistas como grupos idílicos en los que vive la gente feliz, en armonía con la naturaleza, en poblados que están aprovechando por primera vez los valles de nuestro territorio de manera continuada, en los que por primera vez, generación tras generación, coinciden abuelos y nietos viviendo y muriendo quizá en el mismo lugar, y en el que la vida pues, es bastante estable, bastante normal, sin incidencias, hasta que llega a Roma, ¿no? en el horizonte. Y además tenemos por ahí pues, unas élites guerreras que están por ahí controlando el poder y dirigiendo los destinos de estas comunidades. Y frente a ello se produce en un momento dado la extensión del Estado romano mediada por el papel protagonista del ejército, ¿no? Y se produce un proceso de conquista de la que nos cuentan ciertos detalles algunos cronistas romanos y que conocemos bastante bien. Y esta realidad se transmite fuera de la academia, quiero decir, es la que se tiene fuera de la academia, ¿no? Los habitantes de los castros estaban por ahí, eran nuestros antepasados que estaban viviendo en ese territorio y llegó Roma y llegaron los romanos, ¿no? Esa idea de llegó esta gente de fuera y lo cambió todo. Y esto pues, se traduce en las visiones populares que tiene la sociedad ahí fuera y que se traducen pues, en prácticas culturales, festivas, se ve bien en las recreaciones históricas, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que trabajamos hace mucho tiempo Pablo Alonso y yo. Y en cuanto entramos en los detalles históricos, la reconstrucción de ese proceso de expansión del Estado romano mediatizado por el ejército pues se define por esas campañas que suceden en el año 29, en el año 26, en el año 25 y que narramos con hitos particulares, con batallas, con protagonistas y con procesos de avance que se traducen inmediatamente en mapas con flechas, ¿no? Esta es una síntesis así bastante extendida, que de hecho está disponible en Wikipedia y es bastante sintética de lo que conocíamos de este proceso a partir de las fuentes clásicas. Pero lo que sucede es que en los últimos años todo ha cambiado, porque hemos empezado a reconocer la existencia de docenas, más de un centenar, de yacimientos arqueológicos que se corresponden con la presencia del ejército romano en este territorio. Y esto es que desde el año 95-96, gracias a gente como Eduardo Peralta, se empezaron a reconocer en el noroeste de la península un montón de establecimientos militares romanos que podían ser leídos como nuevos hitos, nuevos puntos en el mapa para comprender ese proceso de expansión del ejército romano en el noroeste. Y en definitiva pues han hecho cambiar bastante el panorama. Hay un debate que era súper estático, hay las campañas de tal general, la campaña del año 25, la rebelión de los Astures, que si la represión frente a los cántabros, esos temas de repente son un poco opacados por estos nuevos datos que hay que poner en juego, ¿no? Y hay ya arqueólogos que se han apresurado a tratar de plantearnos pues, reconstrucciones mucho más detalladas en las que la arqueología de repente es protagonista, ¿no? Por ejemplo, esta que nos plantean Eduardo Peralta, Jorge Camino o Quechu Torres, ¿no? Que tratan de plasmar en un mapa estos sucesos utilizando los datos arqueológicos. Pero en definitiva el proceso de cambio sociocultural no ha entrado en un fuerte debate. No se ha comprendido mejor qué le sucedió a estas sociedades que vivían en castros como consecuencia de la presencia del ejército romano y de la consolidación de un nuevo sistema administrativo. Como os decía, en los últimos años hemos reconocido docenas de sitios en los que se identifica la presencia del ejército romano. Y de esto, sobre todo, os podría hablar con mucho mejor conocimiento pues, José Costa, que no pudo acompañarnos en este seminario, ¿no? Pero, en definitiva, sobre todo gracias al uso de la teledetección y gracias a conocer un patrón de localización que desconocíamos, pues hemos empezado a saber cómo mirar y dónde mirar para reconocer este tipo de yacimientos que se multiplican por todas partes, ¿no? Y que nos permiten, pues, como os decía, añadir nuevos puntos en el mapa y valorar la intensidad, la densidad del despliegue militar romano en este territorio. Y bueno, gracias a este grupo informal de trabajo que tenemos, que nos llamamos Roman Army, un nombre muy original, hemos desarrollado toda una metodología para reconocerlos, caracterizarlos, tratar de protegerlos mediante su notificación a las administraciones y en paralelo también pues, desarrollar una pequeña labor de difusión y socialización, ¿no? En buena medida es un tema que nos hace trabajar juntos, pero que tampoco es el tema central, prioritario para muchos de nosotros, para algunos sí. Entonces, pues bueno, ha sido pues, una actividad de la que hemos aprendido mucho cosas bastante diferentes. Pero a mí lo que me interesa es que esta nueva realidad nos tiene que servir de acicate para repensar bien qué sucede con las comunidades que vivían en los castros antes de la expansión del Estado romano. Y es que estos nuevos datos deben servirnos para preguntarnos qué supuso para las comunidades que vivían en los castros la extensión del Estado romano y su incorporación en un nuevo sistema sociopolítico. En este sentido, lo que planteo es que gracias a esta, quiero decir, tiene que ser un despertar del debate, la consideración de todos estos nuevos datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es
pertinente y bastante urgente que tratemos de reactivar la reflexión interpretativa sobre este proceso de cambio. En este sentido, cabe preguntarse qué nos cuentan los castros acerca de estos cambios que se introducen a partir de los primeros contactos y luego con la presencia del ejército romano en ese territorio. Y en ese sentido, creo que es necesario definir una agenda investigadora que, sobre todo, ponga en la misma tabla de discusión aquellos puntos que nos interesan a la gente que nos interesa particularmente las comunidades que viven en los castros, con la gente que trabaja fundamentalmente con Roma, ¿no? Porque este es quizá uno de los problemas que tenemos en este área y que un poco desde la distancia creo que también puede ser algo que sucede también en este territorio en el que estamos ahora. Creo que la separación entre especialistas de la Edad del Hierro y especialistas de arqueología clásica es uno de los problemas que está de fondo para que este debate no haya fructificado lo suficiente, ¿no? Y es que probablemente las agendas investigadoras siguen estando bastante separadas, nos sentamos en diferentes departamentos, vamos a diferentes congresos, leemos diferentes revistas en muchos casos, ¿no? Entonces quizá este sea uno de los puntos a solucionar. Como os decía, tenemos docenas de nuevos sitios por todo el noroeste, pero estos nuevos sitios en realidad son más puntos en un mapa que traen bastantes desafíos o problemas, ¿no? En primer lugar, no tenemos muy claro si estos sitios son todos los que fueron o hemos perdido muchos. Sabemos que hemos perdido bastantes porque hemos encontrado algunos sitios por los pelos, de los que solo se conserva un trocito del recinto, solo reconocemos parcialmente, con lo cual podemos aventurar que hay muchísimos sitios que por diferentes circunstancias ya han desaparecido y no podremos recuperar nunca. Además, resulta muy difícil conocer de qué cronología concreta son estos sitios, porque resulta difícil datarlos con cronología absoluta, porque muchas veces no tienen elementos diagnósticos que nos permitan concretar en décadas, ni siquiera ya en menos de décadas, su ocupación precisa. No sabemos si lo que tenemos es el 50, el 75 o el 10% de los que fueron. Muchas veces no podemos conocer bien cuál es su relación con los poblados ocupados por las comunidades castreñas, no sabemos los castros que estaban ocupados en ese momento antes o cuándo fueron abandonados. No tenemos tampoco muy claro cuál es la agenda concreta de esos cuerpos expedicionarios militares del ejército romano que vinieron por el noroeste y se desplegaron, no sabemos exactamente qué estaban haciendo. Y luego también, eso, lo que os decía, ¿no? Hay un problema ahí de diálogo entre la arqueología romana y la arqueología de la Edad del Hierro. La primera respuesta que probablemente muchos colegas hacen, yo el primero también, es que con un mapa de este tipo lo que hacemos es tirar un montón de flechas y tratamos de unir puntos uno con el otro. A veces podemos hacerlo de manera grosera, simplemente alineaciones que observamos o que intuimos en los mapas. Otras veces podemos hacerlo de manera más refinada, ¿no? Como por ejemplo pues hacen Joao, Jesús o José, que es tratar de correlacionar sitios con mismos patrones locacionales, sitios del mismo tamaño, sitios que parezcan haber sido construidos siguiendo la misma lógica. Pero en definitiva, pues eso, tenemos muchos problemas para poder comprender toda esta nube de puntos a qué se corresponde en ese contexto concreto de la conquista. En definitiva, pues eso, ¿no? La nube de líneas nos puede atrapar bastante y nos aleja de ese debate fundamental que yo os planteaba al inicio, ¿no? que me sigo planteando porque es algo que no he podido desarrollar demasiado. Es preguntarse cómo afectó la conquista romana a la gente que vivía en este territorio antes de que el Estado romano empezase a interactuar con estas comunidades, ¿no? En qué cambió su forma de vida, en qué cambió su manera de comprenderse a sí mismos y de relacionarse con su entorno. Y son preguntas que fundamentalmente lo que creo que nos toca plantear es plantear esa nueva agenda investigadora que nos permita explorar cómo podemos profundizar en contestación de estas preguntas, ¿no? En primer lugar, cabe preguntarse pues, la presencia tan notable y extendida del ejército romano en este territorio nos tiene que hacernos preguntar de, efectivamente, pues, cómo fue estas campañas de conquista, ¿no? ¿Fueron muy belicosas? ¿Qué alcance tuvieron? ¿Cuánta gente movilizaron en las diferentes campañas, ¿no? Tanto de militares ligados al Estado romano como poblaciones locales movilizadas frente a ellos? En este sentido, una de las observaciones más interesantes para la zona en la que yo trabajo, que fundamentalmente se corresponde con las actuales Asturias, León y un poco también el oriente de Galicia, es que encontramos muy pocas evidencias de que efectivamente estos militares romanos pasasen a la acción. Y esto es que la mayor parte de evidencias que nos hablan de asedios, contextos así de enfrentamiento, se concentran fundamentalmente en las actuales Burgos, Palencia y Cantabria, pero conforme nos vamos hacia el occidente empiezan a escasear. Solo en los últimos años hay algunos indicios bastante mal caracterizados que nos podrían hacer pensar en acciones un poco violentas ligadas a la presencia del ejército romano. Son yacimientos muy concretos en los que se han observado indicios de posibles destrucciones correlacionables con esta cronología o lugares en los que sí que se reconocen dispositivos de asedio, ¿no?
Esto nos hace preguntarnos acerca de cómo gestionaban las comunidades locales la violencia y la guerra intercomunitaria, ¿no? O los enfrentamientos intercomunitarios. Y en ese sentido, probablemente, muchos autores lo que plantean es que la violencia era más bien un discurso que servía para alejar las tensiones internas y focalizarlas en los grupos vecinos, ¿no? Una lectura ahí un poco clastriana, pero que explica bien cómo la presencia de un dispositivo, de un discurso ligado a la violencia, podría leerse en clave un poco ritual, ¿no? Hay un montón de paralelos etnográficos que nos plantean lecturas de este tipo con comunidades de esta escala de complejidad de producción y tecnológica en zonas como, por ejemplo, Papúa, ¿no? Hay propuestas, por ejemplo, de antropólogos como Paul Roscoe, que trabaja en diálogo con arqueólogos, nos llevan a comprender cómo estos grupos, en verdad, tienen prácticas violentas bastante ritualizadas, que en definitiva son más bien ceremoniales y sirven para justificar ciertos discursos identitarios, de control del territorio, de tensión entre diferentes grupos, entre diferentes intereses, pero que rara vez llegan muy lejos. En cuanto hay alguna persona herida, en cuanto hay alguna persona que de verdad se ve afectada por estos contextos, las festividades, estas ceremonias, estos contextos se detienen rápidamente y las cosas no van muy lejos, ¿no? Y en realidad, si leemos las crónicas de los autores romanos acerca de la fase de conquista de estos territorios, nos hablan de manera frecuente de la valentía, de la bravura de las comunidades locales, pero en buena medida podríamos leerlo también en clave, bueno, era necesario que los autores romanos glosasen el éxito del nuevo emperador y que en realidad sea simplemente una lectura interesada de un suceso que fundamentalmente podría ser conducido a garantizar el control político del joven Augusto en ese momento, ¿no? En ese sentido, es interesante plantearse cómo el despliegue militar romano podría leerse también en clave geográfica y tratar de leer diferentes esquemas de despliegue militar romano. José Costa y otros colegas lo intentaron hace unos años, con las evidencias que se conocían entonces. Hoy estos mapas serían un poco distintos, pero sí que es posible reconocer, por ejemplo, cómo hay patrones de despliegue, por ejemplo, en la zona noroccidental de la Conca del Duero, que podrían hablarnos de movimientos de grandes contingentes. Reconocer en algunas zonas como la actual Galicia contingentes más pequeños moviéndose para controlar los principales valles del territorio y otros contextos como, por ejemplo, líneas de avance mucho más nítidas, mucho más claras que atraviesan la cordillera cantábrica, ¿no? Podríamos leer en estas realidades distintas quizá diferentes intencionalidades, diferentes tipos de actividades militares que estaría desplegando el ejército romano. Y la idea, quizá la sugerencia un poco inicial sería que quizá esto podría leerse en clave de despliegue, pero también sería posible leerlo en clave de es que enfrente tenían comunidades locales que quizás estaban actuando diferente. Esto es bastante difícil, pero creo que es una hipótesis bastante interesante para seguir tirando del hilo, ¿no? Preguntarse en qué medida los grupos locales actuaron diferente en función de sus formas de organización social, en función de sus tradiciones culturales locales, que, como os decía, llevamos unos pocos años insistiendo en su diversidad regional en todo el noroeste de la península. En ese sentido, cabe preguntarse qué nos cuenta el registro arqueológico que reconocemos en los poblados castreños hacia el cambio de era para tratar de ver en los castros indicios que nos permitan entender mejor el proceso de conquista del noroeste. En ese sentido, las muestras de violencia un poco física, ¿no? De enfrentamientos, de situaciones con violencia, son muy escasas. Hay poco material, hay poco armamento, hay solo limitados indicios de incendios o situaciones un poco violentas, pero sin embargo sí que es posible reconocer pues, cambios bastante nítidos que podrían hablar de situaciones de conflicto o de inestabilidad de tipo simbólico que sí que derivan en cambios en las actividades o en la forma de habitar esos castros con posterioridad a la extensión del Estado romano por este territorio. En ese sentido hay cuestiones muy obvias, ¿no? Efectivamente, las comunidades locales se integran en una construcción sociopolítica distinta y la administración romana empieza a controlar el territorio, con lo cual necesariamente tuvo que haber situaciones de inestabilidad, de conflictos potenciales, en las que las comunidades se veían ahora obligadas a actuar diferente, a responder frente a diferentes agentes, frente a diferentes actores de la situación sociopolítica regional. Y además se observan cambios, por ejemplo, en la escala de producción, en la escala de consumo, en el papel del mercado y los intercambios, ¿no? Por ejemplo, es posible observar toda una serie de trazas que podríamos tratar de leer con el objetivo de comprender qué sucedió aquí con la extensión del Estado romano, ¿no?
comprender cómo cambiaron las formas de vida, los patrones de consumo de especies ganaderas o de prácticas de cultivo, comprender qué pasa con las formas de poblamiento, qué pasa con los castros tras la conquista, se abandonan todos, con qué velocidad, en todas las regiones de manera semejante, hay cambios regionales. En este sentido, ¿qué sucede con las identidades locales a nivel de poblado, a nivel de familia, a nivel de territorios? Y luego también, pues, ¿qué sucede con la movilidad social, ¿no? ¿Con qué posibilidad, cuál es la posibilidad de reconocer ascensos sociales, promociones sociales de determinadas personas, de determinadas familias? Y en ese sentido también, ¿cuánto cambia la articulación territorial del poder entre estas comunidades, ¿no? Son temas que quizá podríamos poner en la agenda para tratar de examinarlas en el registro arqueológico. Pero como veis, estoy planteándolo en términos de ponerlo en la agenda, porque en verdad todavía es difícil hacerlo, nadie lo ha hecho, y sería necesario volver al registro para tratar de recuperar y ordenar y sistematizar los datos que nos permitan responder a algunas de estas preguntas, porque son preguntas que quizá no han sido planteadas con detalle. Las ha enunciado mucha gente, pero quizá no se han explorado de manera concienzuda para todo el noroeste. Algunos patrones que se observan con cierta extensión para el noroeste. Si me extiendo mucho, Sergio, córtame, no sé. Alguna de las cuestiones que se observan es que muchos castros se abandonan muy rápidamente tras la conquista romana. Muy rápidamente quiere decir unas pocas décadas después. Reconocemos muchos castros que a partir del siglo I antes de también son abandonados, con lo cual también podemos estar observando procesos en los que hay castros que se abandonaron antes de la conquista efectiva del territorio. Y podemos en ese sentido leer influjos que se relacionan con el contacto distante con Roma previo a la conquista y con los momentos posteriores, ¿no? Hay diferentes momentos de abandono de los castros que quizá se correspondan con diferentes procesos de cambio que se observan ahí hacia el Campo de Era, ¿no? Por ejemplo, en el castro en Vigaña, que es un castro que escabé yo para la tesis, pues observábamos cómo el castro en realidad parece que se abandona muy rápido tras la conquista, pero todavía reconocemos algunos productos cerámicos que habrían sido fabricados en la primera mitad del siglo I de nuestra era. Y reconocemos por todo el territorio asturiano, leonés, gallego, evidencias de muchos castros de los que tenemos información de su ocupación en la Segunda Edad del Hierro y que no tenemos evidencias de su ocupación romana, pero sin embargo en su entorno reconocemos poblamiento abierto, vicus, aldeas, que sí que estaban ocupadas en cronología romana, pero no anteriormente, ¿no? O sea que podemos observar todo un proceso de descenso de las familias a zonas en el entorno inmediato de muchos castros. Algunos castros se mantienen ocupados, y se mantienen ocupados décadas e incluso siglos después de la conquista romana, pero van a ser lugares que van a ser protagonistas de la articulación del nuevo poder bajo el control del Estado romano, ¿no? Así, autores como Ángel Villa o Carlos Marín lo que proponen es que muchos castros pasan a ejercer de lugares centrales en el control policial, político, administrativo de algunos territorios. Y en este caso se corresponden fundamentalmente con castros que están muy próximos a recursos críticos o relevantes para el Estado romano, como las riquezas minerales, o son también castros que ocupan posiciones marcadamente dominantes a nivel comarcal para el control territorial de algunos valles, de algunos territorios, ¿no? Por ejemplo, pues Sanchuís, Echao San Martín en el occidente de Asturias y muchos otros castros del noroeste en general. Y en estos castros lo que vamos a reconocer es un cambio por completo de las formas constructivas, vamos a reconocer la existencia de familias que están viviendo a la romana, reconocemos también la presencia de agentes ligados al Estado, de gente que cumple con funciones ligadas a la burocracia, ligadas al ejército, que probablemente están tutorizando o ejerciendo roles de liderazgo en algunos de estos poblados. En ese sentido, observamos un panorama complejo que tiene algunos problemas. Y por ello lo que voy a plantearos a continuación, voy a ir rápido porque me estoy extendiendo demasiado, son unas líneas que a mí se me ocurre que podrían ser útiles para agitar la agenda investigadora, para comprender un poquito mejor este proceso de cambio cultural ligado a la extensión del Estado romano. En primer lugar, creo que es fundamental que las investigaciones que se desarrollan en el ámbito de la Edad del Hierro dialoguen de manera más cercana con las investigaciones que se hacen en la arqueología clásica, ¿no? Como os decía antes, es una realidad un poco determinada por las características de la Academia Española, pero es importante superar esa barrera simbólica de la barrera entre periodos, porque nos está
nos está obstaculizando establecer preguntas que integren estos diferentes cuerpos de datos, ¿no? En ese sentido, cabe preguntarse cuáles son las relaciones espaciales entre los establecimientos militares romanos y los poblados indígenas y tratar de analizar pues, si los campamentos están avanzando considerando la presencia de hábitats preexistentes o no. En ese sentido, también es muy importante reconocer si esa presencia militar romana, más allá de una constelación de puntos en un mapa, podemos falsificarla un poco y podemos reconocer movimientos de tropas y también diferentes fases, diferentes procesos de la extensión militar romana. Y luego, por otro lado, reconocer también y no olvidarnos de los contactos previos que las comunidades que habitaban los castros debieron de tener necesariamente con el ejército romano y con el Estado romano, ¿no? A través de situaciones como el comercio, pero también, sobre todo, del mercenariado, ¿no? Esto se observa muy bien, sobre todo, en las zonas al sur de la cordillera Cantábrica y particularmente en las zonas de Burgos, Palencia, sur de Cantabria, ¿no? Donde es bastante conocido la participación de grupos de guerreros locales en diferentes conflictos bélicos en los que se ve envuelto el Estado romano en toda la península, incluso en puntos del occidente mediterráneo. Algo fundamental también que no tenemos todavía solucionado es caracterizar de manera mucho más precisa ese proceso de cambio desde el registro arqueológico. Reconocer bien los procesos de abandono, reconocer bien las reparaciones y los abandonos de sistemas defensivos de los poblados castreños y reconocer también la relevancia y un poco la evolución de algunas formas materiales clave para este proceso, ¿no? Como el armamento o los dispositivos constructivos ligados a las defensas. Y en ese sentido, contextualizar esto geográfica y cronológicamente, ¿no? Para reconocer si podemos ver diferentes procesos, diferentes dinámicas en las diferentes regiones. Por otro lado, también introducir en el debate las enseñanzas que nos ha proporcionado la teoría crítica postcolonial, ¿no? Por ejemplo, preguntarnos acerca de la conveniencia de manejar etiquetas, denominaciones étnicas que se manejan con demasiada ligereza, o plantearnos el sentido final de los relatos que nos han transmitido los autores clásicos. Y reconocer, por ejemplo, el sentido preciso de algunas categorías, algunas denominaciones que reciben personajes de clara tradición indígena en la epigrafía romana, pero que están jugando papeles destacados en ese proceso de extensión del Estado romano ya tras la conquista, ¿no? También plantearse cómo esa respuesta indígena a la expansión del Estado romano necesariamente debe ser variable si considerábamos que la Segunda Edad del Hierro era un universo bastante diverso en el noroeste, ¿no? Entonces, reconocer cómo estas variables tuvieron que condicionar necesariamente las estrategias y los procesos que puso en práctica el Estado romano para controlar esos territorios y también pues, los contextos de diálogo, de encuentro que se tuvieron que establecer en estos territorios del noroeste de la península. Y también plantearse cómo ese escenario postconquista es un escenario fantástico para la promoción social de determinados personajes, determinadas familias, y comprender así cómo ciertos personajes que quizá tenían papeles destacados entre las sociedades de la Edad del Hierro, pues pudieron adoptar ciertas ventajas frente a otras familias para promocionar o al contrario, ¿no? Podrían haber sido marginadas y tener una posición mucho más subalterna de lo que pudieran haber tenido en otras circunstancias. Y por último también plantearse cómo esta agenda investigadora debe considerar que nos encontramos ante un proceso de contacto colonial o de extensión colonial en el que es necesariamente asimétrico, ¿no? Pues, lógicamente, por la escala, por la capacidad productiva de movilización de tropas que tenía el Estado romano frente a las comunidades indígenas que nos encontrábamos en este territorio, ¿no? Y en este sentido no solo es un tema de debate que debe aprender de otras conversaciones que tienen más vigencia en otros ámbitos, sino que también podría ser una fuente de estímulos para reconocer mejor estos procesos en otros contextos arqueológicos y también en contextos contemporáneos. Y nada más, son puntos que se me han ocurrido en los últimos meses pensando en estos temas acerca de qué sería necesario quizá para enriquecer estos debates que estamos teniendo en el noroeste, que quizá pues eso, no están teniendo todo el protagonismo que podían tener en relación con otros contextos donde sí que los debates acerca de la romanización, comillas, pues sí que tienen más tradición y más alcance. Muchas gracias. Tranquilo, David, que vamos muy bien de tiempo. Tenemos un colchón importante con el debate. ¿Alguna pregunta específica? Gracias, David. Muy interesante todo, sobre todo este
estas propuestas de debate creo que han sido especialmente interesantes. Creo que esta sí es específica. ¿Se diferencian entre todos estos puntos en este mapa que nos has puesto? ¿Se identifican o es posible identificar campamentos de campaña, digamos, de campamentos más estables? Sí, la verdad es que de ese enjambre de puntos, la inmensa mayoría son campamentos de ocupación muy puntual, ¿no? Campamentos ocupados durante días o semanas. Son muy pocos los que se reconoce una presencia en la que ya nos vayamos a meses. Pensando en la contundencia de las obras constructivas y también en la materialidad que se ha reconocido en ellos. Pero, como os decía, por desgracia, de este centenar largo de sitios, yo creo que bien caracterizados, o sea, explorados arqueológicamente, quizá tenemos una docena y media, no más. La verdad es que en los últimos años hemos reconocido un montón, a docenas, o sea, noches de fiebre de nuevos descubrimientos en el grupo de WhatsApp que tenemos, pero excavados o prospectados, la verdad es que siguen siendo muy pocos. Y la verdad es que se reconocen muchos sitios distintos, pero sí que, por ejemplo, José, que está analizando esto con cierto detalle, él sí que lo que va pudiendo observar es tipos de localizaciones que se repiten en tramos de sierras o en tramos de valles a lo largo del noroeste, y entonces él sí que plantea pues, líneas de avance, reconoce entre todo este enjambre, analizando morfológicamente y formalmente los establecimientos militares, él sí que reconoce líneas de avance, por ejemplo, en algunos casos. Líneas de avance sugiere algo, ¿no? Líneas de movimiento. Se debería pensar una misma unidad, digamos, moviéndose. Sí, una misma unidad replicando establecimientos semejantes de una superficie de ocupación útil semejante. Sí. Las demás preguntas para después. ¿O hay alguien que no pueda aguantar una pregunta? David, reclamabas el papel de las administraciones en este debate. Quitando a la decana, no hay nadie más de la administración aquí. ¿Cómo lo leemos? Sí, sí. A ver, las administraciones públicas son competentes en la gestión, protección, conservación del patrimonio arqueológico, ¿no? Y podemos también exigirles que promocionen, que dinamicen la investigación de temas que puedan ser sugerentes. En ese sentido, por ejemplo, tenemos experiencias diversas con las diversas administraciones con las que hemos tenido que trabajar, ¿no? Desde administraciones incrédulas que se negaban a catalogar porque no se conocían este tipo de sitios, a otras administraciones prestas a catalogar, dada la urgencia de algunos de estos establecimientos. Sobre todo la urgencia porque, quiero decir, son varios casos los sitios donde detectamos nuevos campamentos militares romanos con proyectos de construcción de eólicos o planes forestales a punto de ser implementados. Entonces, hay administraciones que esto sí que lo han visto con claridad y han actuado muy rápido, y hay otras que han sido más perezosas, ¿no? Y hemos tenido algún acontecimiento puntual un poco desgraciado. No es por justificar tampoco la no presencia aquí de estas autoridades, pero también creo que en el momento en el que estamos, que tenemos que también luchar por los servicios públicos, sabemos cuántas personas, contados con los dedos de la mano, trabajan en nuestras administraciones en patrimonio. Quizás lo que necesitamos es otro, no voy a decir un INRAP, pero sí otro modelo quizás de gestión de patrimonio, por lo menos con más técnicos, para que alguno pudiera venir hoy aquí, por ejemplo. Sí, eso es absolutamente cierto. O sea, las administraciones públicas de patrimonio con las que yo tengo relación, la característica común es su infradotación de personal y de falta de medios para poder hacer su función de manera efectiva, ¿no? En el territorio, trasladarse a sitios, poder actuar con rapidez, ¿no? Eso es una tónica. Hay sitios en los que estamos mejor y sitios en los que estamos peor, pero eso sí que no lo podemos obviar. Porque se les exige mucho, pero igual ese es un problema social, digamos, de cómo organizamos nuestros recursos como sociedad y cómo afectas al patrimonio, más que las 3 personas que están para un territorio extensísimo que puedan estar en todos los sitios, ¿no? Que no es por justificar nada, pero yo creo que el problema es más, estamos en un problema mucho más amplio y la importancia del patrimonio en esos problemas sociales pues es mínima y la dotación económica y personal pues también. En fin, esto lo vamos a dejar para el debate. Vamos a darle paso al último ponente y luego ya podemos debatir de todo esto.